Buenos días, mi nombre es Ana Patricia Ortega y hoy les voy a presentar los mecanismos de adherencia del acero de refuerzo. Dentro de estos tenemos el mecanismo químico que se produce por la adhesión molecular entre el acero y la pasta del cemento hidratada, aunque existe su contribución es relativamente pequeña en comparación con los otros mecanismos. Es más relevante en las primeras etapas del endurecimiento del concreto. También tenemos el mecanismo físico que se basa en la fricción entre la superficie de la barra y el concreto alrededor. Este ocurre especialmente en las barras lisas, donde el contacto directo genera resistencia al deslizamiento. Depende además de la rugosidad superficial de la barra y de la presión ejercida por el concreto al endurecerse. También tenemos el mecanismo mecánico. Este es el más relevante, ya que utiliza las nervaduras de las barras. Las deformaciones de la barra actúan como anclajes que impiden el deslizamiento dentro del concreto. Este se engancha en las irregulares de la barra, generando resistencia mucho mayor que la fricción o la adhesión química, que son los mecanismos anteriores. Este mecanismo garantiza la transferencia efectiva de los esfuerzos entre el acero y el concreto de estructuras modernas. Vamos a ver ahora qué factores influyen en esta herencia. Tenemos la longitud de desarrollo. La longitud de desarrollo se define como la longitud mínima de una barra para transferir su fuerza máxima de tracción hacia el hormigón. Podemos observar en el primer dibujo el caso debido a la poca longitud de desarrollo de la barra, se parte, se quiebra, ¿cierto? También tenemos el tipo de agregado. El tipo de agregado dice que la forma y textura del agregado pueden afectar significativamente la adherencia. Un agregado con una textura más rugosa mejora la fricción y el contacto entre el concreto y el acero, mientras que un agregado liso puede reducir la efectividad de esta unión. También tenemos lo que es la localización de la barra. La posición de las barras de refuerzo en relación al concreto es crucial. La orientación y el confinamiento de las barras durante el vertido del concreto afectan la distribución de esfuerzos y pueden influir en la adherencia, especialmente en zonas críticas de la estructura. Otro factor que influye es el recubrimiento del acero, ¿cierto? El recubrimiento adecuado del acero lo protege de la corrosión y mejora la transferencia de esfuerzo, garantizando la integridad de la estructura. Esto está normalizado y lo cual lo vamos a ver más adelante. También tenemos el uso de imprimantes para mejorar esta adherencia. Crea una superficie de unión más efectiva, además de proporcionar protección adicional contra la corrosión y mejora la compatibilidad química entre estos materiales. También tenemos lo que son los empalmes de estos aceros de refuerzo. Los empalmes son importantes porque dan la continuidad del acero y la distribución de los esfuerzos. Tenemos dos tipos de empalme. Empalme por traslape, que donde se superponen las barras, que es la imagen número 1, y los empalmes mecánicos, que se utilizan unas conexiones para unir las barras de manera segura. Entonces, hay una relación entre estos parámetros. Los parámetros elásticos como el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y el módulo de corte son fundamentales para describir cómo el concreto responde ante estas cargas. Determinan su rigidez, deformación transversal y resistencia al esfuerzo cortante, influyendo directamente en el diseño y seguridad de las estructuras. Entonces, nos dice que el módulo de elasticidad es la relación entre el esfuerzo y deformación longitudinal en la zona elástica, determinando la rigidez del elemento estructural. Un mayor módulo de elasticidad implica una menor deformación bajo la carga. Relación de Poisson. Se define como el cociente entre la deformación transversal y la longitud bajo la carga axial. Se describe cómo el concreto se expande lateralmente cuando se comprime. Tenemos valores típicos entre 0.15 y 0.25. El módulo de corte es la relación entre el esfuerzo cortante y la deformación angular, y este controla la resistencia al cortante y la torsión. Es clave en vigas y elementos sometidos a esfuerzos de corte. Vamos a ver la normatividad de estos parámetros de adherencia, ¿cierto? Dice que el tipo de agregado está normalizado en la NSR 10 en el título C. La localización de las barras también, todo el del título C del concreto estructural. Dice que las barras de refuerzo deberán colocarse en posición indicada en los planos de diseño, asegurando evitar los desplazamientos durante el vaciado del concreto. El recubrimiento de la barra está normalizado en el capítulo C7, requisitos de recubrimiento. Dice que el recubrimiento mínimo de las barras de refuerzo medido desde la superficie exterior del concreto hasta la superficie más cercana de la barra no será menor a los valores establecidos en la tabla C741.
El valor mínimo serían 5 centímetros para estructuras. La longitud de desarrollo también está normalizada en la NSR 10 en el capítulo C10.2. La longitud de desarrollo de una barra de refuerzo es la longitud mínima de la barra necesaria para que pueda desarrollar la resistencia especificada al acero de refuerzo por la adherencia del concreto. Y también tenemos que los traslapos están normalizados y depende del diámetro de la barra también. ¿Qué podemos concluir de toda esta presentación? El mecanismo mecánico de adherencia es el más determinante en la práctica, gracias al uso de barras corrugadas que aseguran la unión firme y eficiente entre el acero y el concreto. La longitud de desarrollo asegura que una barra por sí sola puede transmitir esos esfuerzos al concreto, mientras que la longitud de traslapo garantiza la continuidad de esos esfuerzos en las barras que estamos empalmando. La NSR10 exige un recubrimiento mínimo que varía entre 20 milímetros y 75 milímetros, depende del tipo de estructura y su ubicación, ¿cierto? Este requisito es obligatorio para garantizar la durabilidad y seguridad de las estructuras de concreto. La NSR10 exige que la separación libre entre barras no sea menor al diámetro de la barra ni a 25 milímetros y entre capas sucesivas no menor a 25 milímetros. Muchas gracias.